La conquista no solo cambió quién mandaba, cambió el sentido de la vida, cambió el sentido del trabajo, cambió la relación con la tierra, con el tiempo y con lo sagrado. Fue aquí, en este punto, donde una historia milenaria comenzó a dividirse en dos: la de lo que fuimos y la de lo que pronto seríamos. La conquista no terminó con la caída de los reinos mayas. Apenas comenzaba un sistema diseñado para controlar cada comunidad, cada hogar y cada vida. Ese sistema se llamó la encomienda. En teoría, la corona entregaba un pueblo a un español para que lo protegiera y le enseñara la fe cristiana. Esa era la palabra oficial: protección. Pero la realidad fue muy distinta. La encomienda no protegía, exigía tributo, trabajo y obediencia absoluta. Al firmar una encomienda, no solo se repartían tierras, se repartían personas. Aquí comienza el primer engranaje de dominio, un engranaje que definiría la vida indígena por generaciones. Bajo la encomienda, el trabajo dejó de ser un acto comunitario. Se convirtió en una obligación que consumía la fuerza, el tiempo y hasta la vida del nativo. Debían sembrar para el encomendero maíz, trigo, caña, ganado. No para sus familias, no para su pueblo. Tenían que levantar ciudades que no eran suyas, cargar mercancías por caminos interminables y soportar castigos por no cumplir cuotas imposibles. Las jornadas eran largas, las enfermedades constantes, los cuerpos consumidos. El trabajo ya no pertenecía al pueblo, pertenecía al encomendero, y con él, la libertad empezó a desaparecer. El tributo ya no era solo parte del orden maya. Ahora era una obligación impuesta por quienes dominaban la tierra. Cada familia debía entregar maíz, textiles, cacao, aves, leña, lo mejor que tenían. Y si no alcanzaba, debían pagar con días de trabajo forzoso. El nativo sostenía 3 pilares de Nuevo Mundo: al encomendero, a la corona y a la iglesia. Su esfuerzo alimentaba a todos, menos a su propia familia. Así, el tributo dejó de ser un acto comunitario y se volvió un grillete que apretaba cada año con más fuerza. Con la encomienda no solo cambió el trabajo, cambió el control del territorio y del espíritu. El encomendero decidía dónde vivía el pueblo, qué sembraban, cuánto producían y qué debían entregar. A su lado estaba el cura doctrinero, vigilando las almas con la misma firmeza con la que el encomendero vigilaba los cuerpos. Los caciques, antes soberanos, fueron convertidos en intermediarios, no en líderes, sino en piezas del engranaje colonial. La autoridad ya no nacía del pueblo, venía de fuera, y su propósito no era proteger, sino controlar. Con la encomienda cambió la lógica más profunda de la vida. Antes, el nativo sembraba para su familia, trabajaba para su comunidad, vivía para su tierra y sus dioses. Ahora, sembraba para otros, trabajaba para otros, vivía bajo órdenes que venían de manos ajenas. El esfuerzo ya no sostenía a su pueblo, sino al encomendero y al rey que nunca vería. El nativo ya no trabajaba para su comunidad y sus dioses, sino para un imperio que no conocía su nombre. En el nuevo orden colonial, el tributo indígena se volvió el cimiento del poder. Era el motor que hacía funcionar la economía del reino. Con él se financiaban las ciudades, las autoridades, las iglesias y hasta los ejércitos. Mientras los españoles ocupaban los cargos y controlaban las tierras, era el nativo quien producía, quien cultivaba, quien sostenía sin descanso todo el aparato colonial. En una tierra que había sido suya, el nativo descubrió que tenía que pagar para poder seguir viviendo en ella. El tributo del indígena viajaba por caminos que él no escogía. Al principio debía entregar sus bienes tanto al encomendero como a la corona. Con el tiempo, la corona centralizó el proceso, pero en la práctica, el camino del tributo seguía lleno de manos. El corregidor exigía su parte, y el alcalde mayor también, y el cabildo indígena, obligado a obedecer, debía asegurarse de que cada familia cumpliera.
Así, lo que comenzaba en el hogar del nativo terminaba en salones donde nunca sería invitado. El tributo se pagaba de muchas formas, y casi todas dolían. Al principio era en especie: maíz, mantas, cacao, aves, leña, sal, todo lo que el pueblo podía producir. Con el tiempo se exigió también en dinero, monedas que el indígena rara vez veía y que lo obligaban a vender más, a trabajar más, a dar más de lo que tenía. Las fechas de pago coincidían con fiestas cristianas, Navidad, Pascua, días de santos. Un calendario ajeno marcaba ahora la vida económica del pueblo. Así, cada temporada, cada celebración llegaba con un recordatorio silencioso: pagar o sufrir las consecuencias. Para cobrar mejor el tributo y controlar el espíritu, la corona reordenó a los pueblos. Nacieron las reducciones, nuevos pueblos diseñados por manos españolas, con iglesia al centro, plaza al frente y casas alineadas como nunca antes. Las familias fueron obligadas a abandonar sus tierras, sus antiguos altares, sus montes sagrados. Aquí, en estos pueblos de indios, cada campana, cada calle, cada norma servía a un propósito: facilitar el tributo y asegurar la evangelización. El mapa indígena de Guatemala fue desmontado y vuelto a armar, pero ya no para los pueblos, sino para el sistema que los dominaba. El tributo no solo exigía, arruinaba. Las milpas quedaban sin cuidar porque el tiempo se iba en servir a otros. Las familias se quedaban sin maíz porque lo mejor debía entregarse. Los comerciantes y autoridades imponían precios injustos, endeudando los pueblos que ya vivían al límite. Pagar tributo no era solo entregar bienes, era entregar horas, fuerza, salud y a veces hasta la vida. Así, el tributo se volvió un grillete permanente, un peso que mantenía al indígena vivo en su propia tierra, pero siempre al borde del quebranto. Con el tiempo, la corona decidió limitar las encomiendas. Muchos creyeron que eso traería alivio, que quizá las cargas disminuirían, que el trabajo regresaría a manos justas. Pero la realidad fue dura. La corona no liberó al indígena, solo cambió el sistema. Las leyes nuevas prometían protección, pero en los pueblos todo siguió igual, o incluso peor. Lo que vino después no fue libertad. Fue otro mecanismo más ordenado, más legal, pero igual de despiadado. A este nuevo sistema lo llamaron repartimiento. Ya no eran pueblos entregados a un encomendero, ahora era mano de obra rotativa sacada por turnos para servir donde más necesitara la colonia. Un mes en los caminos, otro en haciendas, otro en obrajes de anil o en minas donde el aire quemaba los pulmones. Cada turno alejaba a los hombres de sus hogares, de sus familias, de sus milpas. El reparto de trabajo no era un servicio, era una condena que se renovaba una y otra vez. Ser mitayo era vivir en ausencia, salir del pueblo por semanas o por meses, dormir en el frío, en tierra ajena, entre enfermedades que arrasaban campamentos enteros. Los trabajos eran pesados, peligrosos y casi siempre mortales. Muchos no regresaban, y quienes volvían con menos fuerza, con menos salud y con un peso que ya nunca se quitaba del alma. La vida del mitayo fue una de las heridas más profundas que dejó la colonia en el corazón de los pueblos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Las leyes decían que el mitayo debía recibir salario. Decían que su trabajo sería regulado, que habría justicia, que habría protección. Pero esas leyes eran una máscara. Los pagos eran mínimos, las horas interminables y la corrupción parte del sistema. Hacendados, autoridades y encomenderos se beneficiaban del reparto mientras el indígena quedaba atrapado entre firmas que nunca lo defendían. La legalidad del repartimiento fue un disfraz para una realidad tan dura como la encomienda misma. Aunque el hombre estuviera lejos, el tributo seguía exigiéndose en su nombre. La familia debía cumplir con cuotas imposibles sin su fuerza, sin su ayuda, sin su presencia. La ausencia del mitayo era doble dolor.
no estaba para trabajar y no estaba para abrazar. Y las mujeres cargaban la milpa, los ancianos sostenían lo que podían, y los niños crecían viendo salir a sus padres sin saber si volverían. Así, el repartimiento no solo explotaba al mitallo, destrozaba familias enteras y dejaba un vacío que ninguna moneda podía llenar. Para dominar al pueblo no bastaba controlar su trabajo. Había que controlar también su espíritu. Así nacieron las reducciones. Pueblos nuevos, diseñados por misioneros y autoridades, con una iglesia en el centro y la comunidad alrededor, como satélites girando en torno a un solo poder. Dominicos, franciscanos, mercedarios. Cada orden ocupó su región, cada una con su estilo, pero todas con el mismo objetivo: evangelizar y vigilar. El paisaje indígena se redibujó. Las antiguas aldeas se vaciaron, los nuevos pueblos se llenaron, pero la libertad espiritual comenzó a desvanecerse. Para los misioneros, el mundo espiritual maya era idolatría. Cuevas sagradas fueron profanadas, altares escondidos fueron destruidos, ídolos quemados en plazas públicas para que todos aprendieran a temer. Los Ajquijab, guardianes del tiempo y la tradición, fueron interrogados, castigados, acusados de servir a fuerzas prohibidas. Cada fuego que se apagaba en una cueva era una memoria perdida, un vínculo roto, un mundo que se derrumbaba. La extirpación de idolatrías no buscaba convencer, sino arrancar de raíz la identidad espiritual de un pueblo. La conquista espiritual no se detenía en los altares. Avanzaba también hacia la vida diaria. El matrimonio se volvió monógamo y cristiano, con reglas nuevas sobre familia, herencia y sexualidad. Los domingos dejaron de ser días comunitarios y se convirtieron en días obligatorios de misa. El bautismo, la confesión, los ayunos, todo era vigilado, anotado, controlado. Incluso el calendario cambió. Las fiestas mayas fueron silenciadas y sustituidas por celebraciones ajenas. La vida cotidiana del nativo dejó de responder a su tiempo y empezó a responder al tiempo impuesto. El nombre es la primera palabra que nos ata a quienes somos. Por eso a los niños indígenas se les impusieron nombres cristianos: Juan, María, Francisco, nombres que no nacían de su linaje ni de su historia. El español se volvió obligatorio para trámites, juicios y registros. Las lenguas mayas siguieron vivas, pero bajo constante presión. Aún así, en las noches, los abuelos enseñaban palabras antiguas, relatos antiguos, nombres verdaderos, porque sabían que mientras el idioma viviera, una parte del alma también sobreviviría. La cruz llegó prometiendo salvación, pero en estas tierras también se convirtió en vigilancia. Vigilancia del alma, de la vida, de la identidad. Cada misa, cada campana, cada sacramento obligatorio recordaba al nativo que su mundo había sido reemplazado por otro que no eligió. La cruz no reemplazó solo a los dioses antiguos. Se convirtió en una herramienta para vigilar la vida entera del nativo. Antes de la conquista, estas tierras eran un mosaico de reinos mayas. Cada señorío tenía su historia, su frontera, su soberanía. Pero cuando España tomó el control, las fronteras se redibujaron sin preguntar, sin escuchar, sin comprender. Los reinos se convirtieron en provincias y el territorio que antes se dirigía desde los templos ahora obedecía a despachos coloniales ubicados muy lejos de su gente. Las tierras seguían siendo las mismas, pero los dueños del poder ya no. Los caciques no desaparecieron, pero tampoco siguieron siendo lo que eran. La corona los convirtió en gobernadores, principales, alcaldes de cabildo indígena, funcionarios con títulos españoles y funciones coloniales. Llevaban vara de autoridad, sí, pero ya no para gobernar un pueblo libre, sino para hacer cumplir órdenes que no nacían de ellos. De señores del reino, pasaron a ser administradores del rey. Aunque conservaron cierta autoridad, estaba lejos de ser poder real.
Los nuevos gobernadores indígenas dependían totalmente de la corona. Eran ellos quienes debían asegurar que su propio pueblo pagara tributo, que aportara mano de obra, que obedeciera sin cuestionar. Entre la presión del rey y la mirada de su comunidad, muchos quedaron atrapados en un papel que nunca pidieron. Mandaban, pero solo porque obedecían. Algunas élites indígenas recibieron privilegios. Exenciones, tierras, ropa europea, un lugar en ceremonias coloniales, pero ese privilegio tenía un precio. Ya no mandaban por derecho propio, por linaje o por tradición. Mandaban porque el rey lo permitía. Y su autoridad descansaba no en su pueblo, sino en un papel firmado por manos extranjeras. Así, las élites indígenas se convirtieron en un puente entre dos mundos, pero un puente que soportaba el peso de la pérdida más profunda, la soberanía. Los cachiqueles no tardaron en decir basta. Tras la conquista, tras los engaños, tras los abusos, rompieron su alianza con los españoles. Sus guerreros emboscaron tropas, atacaron puestos, defendieron sus montes como quienes protegen la última chispa de libertad. La respuesta española fue brutal: fuego, castigo, persecución. Pero aquella rebelión dejó claro algo: el pueblo no estaba dispuesto a aceptar su destino en silencio. En Verapaz y en Manché, la resistencia tomó otra forma. Los choles y otros pueblos de la frontera se opusieron a la evangelización forzada, al tributo, al reparto de trabajo. Conocían la selva, conocían los caminos secretos y la usaron como su mejor aliada. Ambos bandos lucharon en un terreno implacable, pero los pueblos del Manché resistieron durante años. En los límites del reino, el espíritu indígena siguió latiendo como una llama que se niega a apagarse. A veces, la única forma de resistir era huir. Pueblos enteros se internaron en montes y selvas profundas, buscando escapar del tributo, del repartimiento, del control. Era una migración silenciosa, sin armas, sin gritos, solo con la esperanza de respirar libres, aunque fuera por poco tiempo. En los montes, muchos encontraron refugio, otros solo un respiro, pero todos compartían la misma decisión: no someterse. Las reducciones no siempre funcionaron como la corona imaginó. En muchas regiones, los pueblos simplemente desaparecían. De un día para otro, las calles quedaban vacías, las casas en silencio, y solo el eco de los pasos pasados recorría la plaza. Era una forma de resistencia tan poderosa como una batalla, porque abandonar la reducción era recuperar, aunque fuera un instante, la decisión sobre el propio destino. Ni la espada, ni la cruz pudieron apagar el fuego espiritual del pueblo. En cuevas ocultas, en cerros sagrados, en rincones donde el silencio protegía, continuaron los rituales. Pequeñas ceremonias, susurros, fuego escondido. Era resistencia espiritual, no rendirse, no olvidar, no soltar el vínculo con sus dioses aunque el mundo hubiera cambiado. En esos rituales clandestinos sobrevivió el corazón antiguo del pueblo. El pueblo encontró una forma brillante de resistir: mezclar sin perder. Los santos cristianos fueron adoptados, pero llenos de colores, vestidos de textiles mayas y acompañados de rezos antiguos. Las cofradías se convirtieron en refugios culturales, lugares donde la comunidad podía organizarse, celebrar y recordar quién era. Lo que nació como imposición se transformó en arma de identidad. En cada imagen adornada, en cada danza, en cada altar, vivía un Dios con dos nombres, pero una sola alma. El idioma es memoria. A pesar de la presión, del español obligatorio, de los castigos y restricciones, las lenguas mayas nunca murieron. Los abuelos siguieron enseñando palabras antiguas, los niños siguieron hablándolas, las comunidades las defendieron como se defiende el corazón. En cada sílaba, en cada sonido, se escondía una historia que las leyes no pudieron borrar. La lengua fue la resistencia más silenciosa y la más poderosa. La colonia quiso quebrarlos.
Quiso borrar sus dioses, sus lenguas, sus tierras, su memoria. Pero el pueblo resistió, de muchas formas, en muchos lugares, de muchas maneras. Y por eso, a pesar de siglos de imposición, de violencia, de control, de dolor, hoy existen pueblos indígenas en Guatemala, vivos, fuertes, orgullosos. Porque nunca dejaron de resistir, aunque el sistema estuviera diseñado para quebrarlos. El sistema colonial terminó oficialmente en 1821, pero su sombra continuó extendiéndose mucho más allá de la independencia. La desigualdad en la tierra, el racismo, las cargas laborales injustas, no desaparecieron con una firma de acta. Muchos de esos patrones siguen vivos hoy, sigilosos, cambiando de forma pero permaneciendo en el fondo de la vida cotidiana. Porque 3 siglos de dominio no se desvanecen en un solo día. Y aún así, a pesar de la conquista, del tributo, del repartimiento, de las prohibiciones y del silencio impuesto, el pueblo siguió vivo. Las lenguas mayas resisten como ríos antiguos que nunca dejan de fluir. Los rituales continúan, las cofradías celebran, las fiestas vibran, la cosmovisión sigue latiendo en cada cerro, en cada fuego, en cada historia contada por los abuelos. La identidad indígena no se extinguió, se transformó y sigue iluminando Guatemala hoy. Esta no es solo la historia de la colonia. Es la historia que explica mucho de lo que somos hoy. 3 siglos entre la cruz y la espada marcaron la tierra, las comunidades, la identidad, la memoria. Pero también mostraron la fuerza de un pueblo que se negó a desaparecer. Un pueblo que resistió, que preservó, que transformó y que sigue construyendo su camino. Lo que quedó después de la tormenta no fue ruina, sino raíz. Y esa raíz sigue viva, hoy, en cada pueblo indígena de Guatemala. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia.